Muy buenas noches con todos. Nuevamente bienvenidos al Quinto Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Interior CONADI 2025, organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lambayeque y por el Instituto de Alta Especialización Profesional Tantalab Laboratorio Ciudad y Territorio. Hoy tendremos el honor de contar con la ponencia de la arquitecta Cristina Dreyfus en el eje temático Ciudad, Espacio Público y Comunidad. Hoy también tendremos poco después el masterclass en el curso de portafolio y herramientas de diseño gráfico para arquitectos a cargo de la arquitecta Raiza González, docente del Instituto Tantalab. Muy bien, de esta manera vamos a dar inicio a la ponencia de hoy con el título Participación y coproducción. Antes, una breve reseña de nuestra ponente. Arquitecta por la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, con un doctorado en Arquitectura, Teorías y Proyecto por la Universidad de Roma La Sapienza, y una maestría en Ciencias en Arquitectura, Teoría, Historia y Crítica por la Universidad Nacional de Ingeniería. Realizó postdoctorados en el Departamento de Arquitectura y Proyectos de La Sapienza y en el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte y es investigadora asociada en el Women International Study Center de Santa Fe, Nuevo México. Su trabajo académico se centra en la investigación en arquitectura y urbanismo y es autora de diversos artículos científicos y de divulgación. Muy buenas noches, arquitecta. Bienvenida al Congreso. Buenas noches y gracias por la invitación. Estoy contenta de estar compartiendo con ustedes. Me parece una iniciativa muy bonita, con conferencias bastante interesantes y bueno, voy a compartirles un par de reflexiones sobre participación y coproducción. Puedo compartir pantalla, ¿no es cierto? Sí, ya está habilitado. Ok, ¿te logra ver? Sí, muy bien. Bien. Ok, entonces, ah, la idea un poco de hablar de participación y de co-creación parte de entender que el espacio público, como probablemente saben, no es una situación estática, sino en constante cambio. Es decir, ya sea que recorramos el espacio público, que lo usemos, que lo desgastemos, que las autoridades intervengan o los ciudadanos intervengan en él, el espacio público está constantemente viéndose afectado de maneras planificadas y no muy planificadas a veces. Y dentro de esta planificación no necesariamente planificada, válgala, dentro de esta intervención no necesariamente planificada, una idea muy interesante es la de reflexionar sobre el uso que las personas en su día a día hacen que afecte este espacio público. Y ahí es que vienen estos dos conceptos, digamos, estas dos ideas, la idea de la participación y la idea de la co-creación. Entonces, entonces tenemos espacios públicos que están definidos por calles y por edificios con un cierto nivel de planificación, pero también por la acción de las personas, por el uso que le dan las personas, por los elementos que las personas colocan, por esta suerte de huella que las personas dejan en el espacio y que además es una huella constantemente en cambio. En algunas partes de las ciudades, por un tema de reglamento y por un tema de fomento del respeto a ciertas normas, la escala de participación de las personas es bastante menor, mientras que hay zonas en donde por otro tipo de procesos y mecanismos hay más posibilidad de acción sobre el espacio público. Entonces, empecemos con un par de definiciones, un poco como para saber que estamos hablando de lo mismo. Sherry Einstein, que es una de las teóricas más potentes de participación en general, define participación como un proceso mediante el cual los ciudadanos influyen en las decisiones que afectan su vida, que debería ser como muy obvio, ¿no? Deberíamos influir en decisiones que afectan nuestra vida, nuestro entorno y nuestro bienestar, especialmente en diseño y gestión del espacio urbano, como una acotación adicional. Pero la idea acá es que el ciudadano, por ser un ser humano, organismo vivo con derechos,
debería poder tener una cierta injerencia en lo que sucede con su ambiente, con su entorno. No solamente el entorno privado de la vivienda, sino también el entorno semipúblico o público de los diferentes niveles de espacio urbano. Y eso conocemos como participación, con la idea de que una persona puede efectivamente tener algo que hacer ahí. Y cuando hablamos de co-creación, que es de repente un concepto un poco más reciente y un poquito más intenso también, hablamos de un proceso colaborativo, es decir, se da una transacción social entre diferentes actores que deciden colaborar, que pueden incluir ciudadanos, técnicos, autoridades, organizaciones, por ahí la academia, por ahí las empresas, en fin, diferentes agentes que diseñan conjuntamente soluciones espaciales y que reconocen que hay sabores diversos, que hay saberes diversos y que además deciden hacer una construcción colectiva del sentido del lugar. ¿A través de qué? A través de el impacto directo sobre el lugar. Entonces, de alguna manera, estas intervenciones en las que participan diversos actores no solamente van a dejar una huella física en el espacio, creo que eso es bastante obvio, sino que además van a poder a través de esta huella física intervenir en la manera en cómo las personas se sienten con respecto al lugar. Yo creo que acá es súper claro, ¿no? En las habitaciones que ocupamos, ¿no es cierto? Uno tiene un cuarto o comparte un cuarto con otras personas. Cuando uno ocupa una habitación, uno usualmente la decora, ¿no es cierto? La arregla, le coloca, no sé, pues imágenes o le coloca eh, X símbolos o libros, objetos, cosas que no son significativas, fotos. Esa personalización del espacio que realizamos en los espacios que ocupamos hace que ese espacio deje de ser un espacio anónimo y se vuelva nuestro espacio. Y al volverse nuestro espacio, es un espacio que para nosotros tiene sentido. Y les pongo el ejemplo opuesto. Hace poco hablaba con una persona que no estaba muy contenta en su trabajo y me dijo algo que no es la primera vez que escucho, que se lo he escuchado a varias personas que no están muy contentas con su trabajo. En mi oficina no hay ninguna señal, no hay nada. No hay fotos, no hay muñequitos, no hay nada. Si un día me quiero ir, agarro y me voy, llevo mi lapicero, me voy y nadie se entera que estuve. Entonces es exactamente lo opuesto, ¿no? Es un lugar en donde al no haber este impacto de la personalización que realizamos en él, pues se vuelve un lugar prácticamente anónimo, prácticamente anodino. Entonces, con esta manera de ver esta producción de sentido al lugar, es que la co-creación a través de la participación no son piezas accesorias que podemos o no podemos tener, sino que se vuelven prácticamente el camino por excelencia para asegurarnos que las personas que están formando parte o que van a formar parte, ¿no es cierto?, del entorno construido, tengan esta agencia, tengan algo que decir, tengan esta sensación de participación real y percibida que produzca el sentido del lugar. O sea, si no hay participación ciudadana, las personas van a simplemente recibir el espacio y van a darle el sentido que les parezca. Y si no le hace ningún sentido, no va a haber una empatía, no va a haber una relación positiva con el lugar. Y uno de nuestros grandes aliados dentro de este proceso es el urbanismo táctico. El urbanismo táctico es reconocido como un proceso colaborativo, o sea, desde el arranque estamos hablando de la colaboración de diferentes agentes para recuperar espacio público y maximizar una cosa que es bien interesante, el valor compartido del espacio público. Regresamos a lo anterior. Cuando yo participo en la creación de mi espacio, le doy sentido. Cuando esa participación se comparte, ese sentido se maximiza, tenemos más sentido, más valor compartido, más historias que contar. Y bueno, en el caso del urbanismo táctico específicamente, al incorporar diferentes personas, diferentes actores, estamos hablando de intervenciones muchas veces ligeras, de bajo costo, rápidas, pero que tienen que ver con una exploración de la manera en cómo las personas deciden relacionarse o están dispuestas a relacionarse con su espacio. Acá tenemos un ejemplo de urbanismo táctico en donde se tomó en cuenta muchas opiniones. Lo que ven a la izquierda es una foto de Times Square a principios del 2000 y la otra es una foto del 2010, no sé cuánto. Lo que se hizo fue básicamente peatonalizar una esquina sumamente concurrida y fue un proceso que demoró un buen rato y la razón por la que demoró fue que muchos de los comerciantes de estas zonas de Times Square en un primer momento no estaban muy contentos con que se vuelva peatonal.
porque decían, bueno, ya al no pasar los carros ya la gente no venía a las tiendas. Pero lo que se descubrió y se socializó con las personas es que cuando se peatonaliza una calle, las ventas de los negocios de la calle peatonalizada se disparan, suben muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente al caminar tiende a mirar más y al mirar más tiende a comprar más, mientras que la gente al manejar simplemente pasa. Y en esta zona de Manhattan además no había dónde cuadrar, entonces la gente pasaba con el carro, pero jamás de la vida iba a parar a comprar algo. Los que compraban eran los peatones, los turistas. Una vez compartida esta información, los actores se vuelven agentes de cambio y participan del proceso de intervención de este espacio urbano y son los mismos comerciantes los que terminan gestionando parte de esta intervención y por supuesto terminan siendo los más beneficiados positivamente por esta intervención. Es un ejemplo muy clásico, es una intervención que además le ocupó muy poco dinero a la administración de la ciudad de Nueva York, una solución sencilla, una solución que se podría revertir, que no creo que suceda, pero si quisieran se podría revertir, y que tiene un impacto tremendo en la población que circula en este espacio. Entonces, ¿cómo se lleva esto a la práctica? No suena muy bien en teoría, pero ¿qué pasa cuando efectivamente queremos que funcione? ¿No? ¿Cómo lo hacemos funcionar? Em, Primero, em, cuando hablamos de la participación, tenemos que reconocer una múltiple autoría. Y eso a los arquitectos a veces nos cuesta un poco. Porque por alguna razón formamos arquitectos, y me incluyo, muchas veces a que crean que ellos son los autores únicos de la obra arquitectónica. Y en realidad no es así, pues, ¿no? En realidad el arquitecto es uno de los muchos agentes que participan en la obra. Muchas veces no trabaja solo, suele haber un cliente, suele haber un promotor, puede haber alguien que invierte, puede haber una comisión municipal, pero además el mismo cliente, cuando verdaderamente se compromete, suele aportar ideas, suele aportar, si se quiere, preguntas, respuestas, procesos, que lo terminan convirtiendo en un coautor del proyecto, lo cual no significa que como arquitectos no estamos haciendo nuestro trabajo. Simplemente significa que nuestro trabajo no es un trabajo solitario y único, sino que es un trabajo que se nutre y se enriquece al complementarse con lo que los otros actores hacen sobre el proyecto. Entonces, cuando hablamos de una arquitectura que verdaderamente apunte a la participación, estamos hablando de un enfoque que de todas maneras debe involucrar, debe asumir que existe la múltiple autoría. Pero además es un enfoque que debe ser deliberado y gradual. ¿Qué significa? Que si de la noche a la mañana venimos un día y decimos ya todos los vecinos de esta cuadra tienen que participar en esto de esta manera, vamos un poco perdidos porque no es gradual, va a haber resistencia. No sé si es que alguna vez he tenido oportunidad de trabajar en algún proyecto complicado. Hay toda una ciencia que estudia el cambio, porque el cambio a los seres humanos nos cuesta. Entonces, si un día decidimos involucrar a todo el mundo de buenas a primeras en una serie de acciones, vamos fritos porque no está siendo gradual. Tiene que ser gradual, tiene que considerar resistencias como la de los vecinos en Nueva York, tiene que considerar que el cambio tiene que darse de manera paulatina, pero además deliberada. Es decir, si un día de pronto toda la gente se pone de acuerdo para hacer un picnic en el parque, ¿estamos interviniendo el espacio? Sí. ¿Es deliberado? No necesariamente. La gente fue, se sentó, comió y de casualidad todos terminaron juntos. Entonces, también ahí es importante considerar estas dos cosas, ¿no? Para que efectivamente haya una participación. ¿Qué otra cosa? Que sean las personas de la localidad las que propongan las soluciones a los problemas de la localidad. Es decir, la enorme ventaja de la participación es que las personas involucradas en el proceso suelen pertenecer al lugar. Entonces, ¿quién mejor que uno para entender los problemas de la cuadra? ¿Quién mejor que uno para entender los problemas del barrio? ¿Quién mejor que uno para entender los problemas de la ciudad? Luego hay otra cosa. Suele ser, en general, los procesos participativos suelen empezar con un compromiso a corto plazo, que luego se lleva a un cambio más largo, sistemático, largo plazo, etcétera. A esto también nos referimos cuando decimos que es gradual. Suele tener bajo riesgo, bajo costo, low todo, poco costo, poco riesgo, poco todo. ¿Pero por qué? Porque queremos que rápidamente haya una solución que se pueda presentar. ¿Por qué? Porque la presentación de soluciones nos ayuda rápidamente a que las personas se empoderen, a que las personas se den cuenta que su agencia, que su capacidad de participar y co-crear
produce resultados positivos y esto alimenta este círculo virtuoso y permite una mayor gradualidad en aumento. ¿Ok? Entonces, hay muchos libros de gestión, pero hay uno que se llama 90 días, si no me equivoco, hablan de esto, ¿no? De que una estrategia importante cuando uno quiere realizar un cambio complejo es que haya rápidos resultados. Que de repente no son, wow, que arreglamos toda la ciudad en un fin de semana, eso es imposible. Son resultados modestos, pero que ya tienen un impacto que puede observarse. Necesitamos éxito y necesitamos verlo. Entonces, pueden ser intervenciones low cost, pero que producen un impacto. Y finalmente, apuntar a que mientras se crea, mientras se diseña, se va a dar un desarrollo de capital social entre los agentes. ¿Qué es capital social? Es la capacidad que tenemos nosotros de establecer vínculos sociales y relacionarnos con otras personas. Entonces, nuestro objetivo a través de la participación no es solamente el parque, la plaza, el pop-up, los juegos infantiles, no. Nuestro objetivo, a la par que el diseño, es el de construir o enriquecer este capital social entre las personas. ¿Para qué? Para poder empoderar. ¿Para qué? Para que este cambio se siga dando y se siga dando y se siga dando. Y fíjense, acá menciono un montón de cosas. Menciono instituciones públicas, privadas, sin fines de lucro, electores con fines de lucro, personas, academia, vecinos, comerciantes, etcétera, etcétera. Entonces, es tremendamente importante ser muy conscientes que no solamente estamos produciendo espacio, sino que estamos produciendo relaciones que permiten enriquecer el capital social. Ahora voy a irme un poquitito atrás, voy a contar algunos ejemplos de cómo esto ha ido sucediendo a lo largo de la historia, porque claro, ahorita nos gustan las palabras de moda y todo el mundo pone participativo cuando habla de proyectos, algunos lo son, la mayoría no lo son, se ha vuelto un trend que usamos con mucha soltura, pero que en realidad no siempre lo estamos usando bien. Entonces voy a contar algunas historias, si se quiere, de situaciones, no solo proyectos, situaciones donde hubo participación. A mí me gusta mucho esta cita de Luis Montfort. Antes de la ciudad estaba la aldea y el santuario y el pueblo. Antes del pueblo, el campamento, el escondite, la cueva, el túmulo. Y antes de todo esto, hubo una disposición a la vida social que el hombre comparte con muchas especies animales. Es decir, antes que la construcción del espacio habitado u ocupado, habían una serie de individuos que necesitaban llevar a lo social su propia especie. Entonces, al individuo, al encontrarse, al socializar, al negociar, al navegar su propia existencia, ocupa el espacio, lo crea, lo co-crea, participa en él. Pero fíjense que esto que estamos diciendo no es una moda del Instagram, es una situación sumamente social y natural del ser humano. Entonces, este impulso por crear ha estado presente desde siempre. O sea, imagínense una persona que de repente ni siquiera era del todo una persona, una criatura en evolución que quería protegerse de la lluvia y que agarra dos hojas de un árbol y genera un refugio, pero luego resulta que no son uno, sino son tres, y se dan cuenta que si entre los tres colaboran, el refugio es de mejor calidad, etcétera. Entonces, va a haber una acción incremental, va a ir aumentando, autodirigida, o sea, no es que llegó un día un Homo erectus y dijo ya, yo soy el jefe y ustedes me obedecen. Es que probablemente entre todos ellos se autodirigieron y se autogestionaron para aumentar no solamente la creación del espacio, sino este famoso capital social, pero además todo lo demás. O sea, nos juntamos no solamente porque nos caemos bien, nos juntamos porque el juntarnos garantiza nuestra sobrevivencia. Encontrar alimento, encontrar refugio, cazar al mamut que es gigantesco y que no lo voy a poder cazar yo sola, necesito medios de personas. Entonces, la sobrevivencia se dio a través de la colaboración. Y esta colaboración que de alguna manera la modernidad nos obligó a perder, estamos buscando regresarla al discurso para que efectivamente las personas puedan construir este nexo con su espacio habitado. Ejemplos súper recontra viejos, y por ahí alguno de ustedes ha llevado recientemente esto de la arquitectura, de repente se acuerdan de este ejemplo. Esto es Hiroquitia, es una de las ciudades más antiguas que se ha identificado, y en realidad hay una serie de construcciones circulares muy bacanas, muy bonitas, pero lo que me interesa que veamos
es esta situación de acá, que es una calle. O sea, cuando se construye este asentamiento, lo primero que se traza es esta especie de calle, que además es una calle elevada, una calle, casi calle muralla, alrededor de la cual se empiezan a construir estos habitáculos, algunos más grandes, otros más pequeños, etcétera. Entonces, hablamos de la calle, casi desde el inicio, como un espacio de comunicación, de comercio, de movilidad, de seguridad, como el lugar de encuentro. Y es bien curioso porque en este caso, en este ejemplo, la calle no es el espacio que me quedó libre cuando puse las casitas. Es un espacio intencional construido para el encuentro, la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, es bien interesante porque a la par que estos habitantes primitivos, si se quiere, construían habitáculos, también estaban construyendo el espacio de comunicación. Saltando mucho, mucho en la historia, tenemos un acto de participación también relacionado con una calle que a mí me parece muy divertido. El Bonef es una iniciativa que inició en Delft, en Holanda, en los años 60, 70, pero que se ha ido generalizando. ¿En qué consistía? Tenemos esta callecita que está muy bonita, se ve sumamente amistosa, tenemos un espacio para parquear, ahí el señor en su bicicleta, ¿no? Todo bien. Bueno, a raíz de la modernidad, muchas calles se volvieron predominantemente vehiculares. Es lo que nos pasa en nuestras ciudades en Perú. Pasa en todas partes, ¿no es cierto? Calles donde el automóvil es rey, donde no hay como caminar, donde los carros iban muy rápido. Entonces, los vecinos de Delft, para evitar que los carros pasen rápido por las ciudades, a propósito, levantaban las pistas. Entonces, los vecinos, por iniciativa propia, pidieron al gobierno municipal que por favor ponga reductores de velocidad. Como el gobierno municipal no lo hizo, lo que hicieron fue levantar el pavimento, es decir, regresemos. Estos adoquines que siempre han habido, los levantaban, hacían como una especie de topografía en la pista, de modo tal que los carros de todas maneras tenían que bajar la velocidad. Básicamente se inventaron sus propios rompemuelles. Y a raíz de esto, a raíz de la baja de velocidad de los carros, es que se empieza a investigar el concepto de calm traffic, el concepto de, a propósito, reducir la velocidad de los automóviles en favor a los peatones, ¿ok? Que no es el rompemuelle maldito que aparece a mitad de avenida y que nadie tiene ninguna razón de por qué existe, sino de generar zonas enteras en donde el diseño vial obliga a una velocidad lenta del automóvil. Al costado de repente hay una avenida rapidísima, esa es otra historia. Pero en estos bolsones de vivienda, de comercio, de educación, sí obligamos a los automóviles a esta situación de tráfico calmo o de calm traffic, cambiando un poco la dirección de la vía, poniendo diferentes obstáculos suaves, ¿no? Pero obstáculos, de modo tal que se garantice el bienestar de los peatones. Lo interesante de esta historia es que surge de la participación vecinal y son los vecinos mismos quienes ejercen la presión en las autoridades municipales para que se den situaciones que ahora son sistemáticas en toda Holanda y en casi toda Europa y en diferentes partes del mundo. ¿Qué otro tipo de iniciativa? En realidad esta iniciativa, los Play Streets, fue una iniciativa combinada entre los vecinos y la policía, ¿ok? Estos son barrios en Harlem, en Nueva York. Entonces, lo que hacía la policía los domingos era donar, no sé, fíjense, acá están estas barras de policía acá atrás para evitar que la gente pase ciertas cosas. Entonces, los policías delimitaban ciertas zonas en estos barrios, que además eran barrios con bastante pobreza y con bastantes situaciones conflictivas, y los mismos policías además venían a colaborar con estas actividades deportivas que ellos diseñaban. Entonces no fue una iniciativa municipal, no vino del alcalde, sino vino de la misma policía y se dieron cuenta a través de esta idea que, primero que nada, las relaciones entre la policía y los habitantes, que a veces son medio conflictivas, mejoraron muchísimo. El policía de pronto se volvió el entrenador de básquet y la gente lo apreciaba mucho, pero además al estar tan involucrados en este desarrollo social y deportivo y en sus hijos, la criminalidad bajó muchísimo, lo cual por supuesto siempre es positivo. Entonces, este programa además es muy antiguo, tiene más de 100 años, no sé actualmente en qué estado está, pero funciona hasta cierto punto en muchos lugares. Entonces, lo que decía es natural que los niños quieran jugar y si la ciudad se niega a proporcionarles áreas de juego, van a jugar en las calles. Esta era la realidad.
Entonces, si los niños igual van a salir a jugar en las calles, con el riesgo que eso implica, los policías dijeron, vamos a seleccionar unas cuantas calles, las vamos a cerrar temporalmente durante los fines de semana y vamos a hacer que los niños no solamente tengan ese espacio, sino que vamos a intervenir socialmente, vamos a generar actividades, vamos a darles pelotas, vamos a darles a los de básquet, vamos a darles, en fin, diferentes objetos con los que puedan trabajar. Y a mí la imagen de la derecha me parece súper bonita, porque tenemos a estos chicos jugando con este policía básquet en lo que era una calle cerrada y a la izquierda también otras actividades. Entonces, en este caso, es más, incluso a la izquierda han puesto mesas y comida y unas cosas para dibujar. O sea, no solamente se trata en este caso de una iniciativa ciudadana, sino de una iniciativa del cuerpo policial, con, por supuesto, apoyo y participación de los vecinos, sin el cual no se hubiera podido dar. Otra que ahora no es tan común, pero a veces sucede, bibliotecas móviles. En algún momento en campañas de literacidad, en campañas de enseñar a la gente a leer y escribir, se llevaba a zonas rurales estos buses cargados de libros que eran bibliotecas móviles. Actualmente hay una especie de, perdón, la iniciativa de esto sale del Servicio Centralizado de Bibliotecas Públicas. Actualmente en algunos lugares se colocan como una especie de estanterías en la calle para que la gente ponga y saque libros bajo un sistema de confianza, suponiendo que nadie va a ir ni se va a pelar todos los libros. Y también tiene que ver con un poco de placemaking, porque llega este bus, que es la biblioteca móvil, si se quiere, con unas sillitas, unas mesitas y la gente va y lee. Pero en París, y esta iniciativa vino de los libreros, es decir, de los que comerciaban con libros, los que vendían libros, se pusieron de acuerdo, los libreros de París agarraron estas cajas, que eran originalmente cajas de frutas, y ocuparon lados, o sea, un lado del río Sena, que es el río que pasa por París. Entonces la idea era que la gente que caminaba por ahí pasara a ver a los libros y los comprara. La iniciativa fue tan exitosa que hasta el día de hoy tenemos estos libreros que ya tienen un espacio un poquito más grande al lado del río Sena y es una de las características más pintorescas de París. Los turistas van, compran libros, se toman fotos, qué sé yo. Esta es una imagen actual de otra parte del río, pero podemos ver el río está en realidad hacia el lado de atrás de estos puestos y ahora venden cosas un poco más turísticas, qué sé yo, pero se vuelve esto que fue una iniciativa de un grupo de comerciantes, de los libreros, se vuelve una intervención en el espacio público que le da vida a esta parte de la ribera del río y que además genera una serie de dinámicas sociales, a través de este famoso capital social. Otros eventos, este es un evento súper importante, súper relevante, estoy seguro que lo conocen, las protestas que organiza a Jane Jacobs en Manhattan para oponerse a la construcción de autopistas. Además, tuvo éxito y felizmente que se hizo, porque si no el sur de Manhattan se hubiera arruinado. Otras experiencias como Woodstock, estos conciertos enormes con unos campamentos de personas que estaban ocupando terrenos durante días, que luego los desocupaban, pero que generaron este impacto en el paisaje rural de Estados Unidos. Otro evento de participación tremendamente brutal y tremendamente importante, la caída del muro de Berlín, que si bien se dio por una orden en la que, digamos, se levantó la prohibición de cruzar de un lado a otro, la intervención en el espacio de caída efectiva del muro fue hecha en gran parte por los ciudadanos. Entonces, un poquito para ir redondeando algunas ideas, ¿no? También cuando hablamos de participación, yo otra vez voy a citar a Sherry Arnheim, estamos hablando del poder de los ciudadanos. Una palabra que a mí me gusta mucho es agencia. Agencia no solamente significa el poder que yo tengo ahorita, sino la capacidad que yo tengo de ver potencial. Me voy a quedar un segundo con eso. Por ejemplo, yo ahorita sé que tengo la capacidad y el poder de seguir hablando, de seguir mostrando mi PowerPoint y de pasarlo, ir y venir, ¿no es cierto? Pero también sé, porque tengo una computadora que lo uso hace tiempo, que tengo la agencia de mostrarles un video de YouTube, cosa que no voy a hacer, pero podría. Ahorita mismo podría pagar esto, podría, no sé, coordinar para ir a Trujillo y hablar en presencial. O sea, son cosas que yo me puedo imaginar que yo puedo hacer. Y en eso consiste mi agencia. ¿Qué cosa no entra en mi agencia? Nunca voy a escalar el Huascarán. No está dentro de mis planes, no está dentro de mis capacidades pulmonares,
no lo voy a hacer, está fuera de mi agencia. ¿Ok? Entonces, regresando a esta definición de Amheim, cuando hablamos de participación, no solamente hablamos de lo que el ciudadano puede hacer ahorita, sino de que lo que el ciudadano se siente capaz de hacer en un mediano, largo plazo. Hablamos mucho de creatividad, de esperanza, de emoción, de ver las posibilidades. Entonces, si queremos hablar de una verdadera participación, full 100%, vamos a participar, implica que entendamos que cuando hablamos de ciudadano, ciudadano, ciudadana, ciudadane, hablamos de todes, hablamos de la inclusión de personas que tradicionalmente han sido marginadas, hablamos de grupos de poder mucho menos de lo que hablamos de grupos afectados y hablamos también de un enriquecimiento de los discursos. ¿Por qué? Porque si tradicionalmente hay grupos de poder tomando decisiones que nos afectan a todos, la cantidad de ideas es muy limitada, por pura estadística. 10 personas tomando decisiones para la ciudad. Pero si abrimos la conversación a diferentes grupos, y sobre todo aquellos grupos cuya voz no estamos acostumbrados a escuchar, el abanico de soluciones se va a elevar a la N potencia, porque vamos a escuchar cosas que nunca antes habíamos escuchado, o desde un punto de vista muy distinto al nuestro. Por supuesto que esto nos genera conversaciones difíciles. Nos genera estar listos a escuchar cosas que de repente no nos gustan escuchar. Nos genera entender que de repente hemos estado muy equivocados durante mucho tiempo. Pero si de verdad apuntamos a una verdadera participación, y yo creo que deberíamos, estamos interviniendo e invirtiendo en una mejora del espacio público y su percepción y en un enriquecimiento del capital social. Entonces, ¿a qué nos lleva a escuchar a todas estas personas? A compartir información, información nueva que no conocíamos. Tener metas conjuntas, que la gente no sienta que venimos a aplicarles una idea, sino que es una idea que hemos co-creado. Y finalmente una distribución más justa de beneficios. ¿Quién no quiere eso? Pero para esto necesitamos ser muy conscientes que el poder debe redistribuirse, que no solo unos cuantos tomando decisiones, sino que toda la conversación debe tener participación de todos los agentes. Algunos casitos de estudio, y con esto ya cierro para abrir preguntas. Esto es en Alto Perú, en Lima. En Alto Perú se han hecho una serie de intervenciones bien bacanes, sobre todo la mayoría por un grupo que se llama Intuilab. Y esto de acá fue una calle de juego, en realidad es una calle que normalmente es una calle normal. Lo que hicieron fue peatonalizarla durante un domingo. Hicieron diferentes juegos, un jueguito de pesca al lado derecho, a la izquierda unos espacios para saltar. Las madres y los padres de familia colaboraron mucho con estos eventos. Dentro de los diferentes eventos que hace Alto Perú se han hecho eh, mesas de creación participativa, mesas de diálogo, exposición con los vecinos, mucha conversación y algunas intervenciones han devenido en espacios existentes, creados, que se utilizan y que además tienen esta huella de sus creadores, en este caso los niños participaron muchísimo, lo cual genera esta interacción social, este sentido de orgullo, este sentido de pertenencia, que además se traduce en un cuidado un poco mejor de la infraestructura. Otro ejemplo, esto es en Antioquia, en Colombia. Es una intervención que también emplea colaboración de los vecinos. Consiste en simplemente darle color a la situación, pintar un poco las calles y al pintar las calles definir ciertas zonas. Por ejemplo, esta avenida que a la izquierda se ve medio amorfa, se convierte en una avenida un poco más pequeña, zonas de tráfico calmo, el uso de color, igual la participación vecinal con ayuda de algunos diseñadores, lo que permite que este barrio finalmente se destaque por entre otros barrios alrededor y al ocupar mejor la pista se dan estas grandes veredas que antes eran pistas y ya no lo son, para que la gente pueda caminar, para que incluso se puedan abrir espacios de conversación, diálogo, ocupación. Esto en Bogotá es también otro caso de estudio prácticamente de solo muralización. No hay ninguna intervención. Fíjense que al principio dije intervenciones ligeras, intervenciones de bajo costo, ¿no? Lo que se hace acá es que hay esta especie de plaza, que en su momento era un descampado, que no había nada, eh, y se interviene pintando las fachadas de las casas y pintando también el piso y generando aquí hacia el lado derecho una pantalla para hacer cine al aire libre, espacios para niños, por ahí creo que ponen incluso un paro de básquet y no sé qué más. Entonces, el hecho de que haya esta participación de los vecinos
en el diseño y en el pintado, ahí a la derecha se ve el antes y el después, ¿no? Nos permite también generar este sentido de agencia por parte de los vecinos que son consultados, toman decisiones, que participan en el diseño, que finalmente son aquellos a los que el proyecto va a servir. Entonces, para sincerarnos, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de hablar de participación? La primera ventaja es que al centrarse en la población, busca responder directamente a las necesidades de la población, no a lo que un comité desde su oficina cree que se necesita, sino a lo que pasa en la cancha. Segundo, proyectos sencillos, proyectos en donde la población pueda meter mano, proyectos en donde no solo necesitemos unos cuantos técnicos y un señor que viene a hacer concreto, sino proyectos en donde la gente misma sienta que ha construido y que ha formado parte porque ha formado parte, no porque solamente lo siente. Tienen que ser viables, tienen que ser ejecutables a corto plazo. Acuérdense que la clave del éxito es resultados. Reduce costos. Muchas veces los costos que se reducen no son solo costos de implementación, sino costos de conversación. Parece mentira, pero las conversaciones cuestan. Cuando tenemos grandes comités de diferentes grupos de personas que van y vienen, conversan, se mandan mail, se mandan Excel, presupuesto, ¿verdad? Hay un costo-tiempo que suele no pensarse y que es muy, 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 muy grande. Piensan en los alcaldes que se pasan 4 años como alcalde y no hacen nada, porque se pasan los 4 años conversando y gastan nuestro plata en conversar. Entonces, al tener las cosas más directas, población, problema, solución, reducimos costos de conversación y costos de implementación. Y tiende o debería tender, cuando está bien hecha, a reflejar valores, cultura, diversidad de esa misma población. Yo no voy a ir a decirte que pintes tu muro de X color, tú píntalo del color que haga que te sientas cómodo. Son iniciativas que pueden, deben agrupar actores diversos. Deberían haber ahí planificadores, deberían haber ahí autoridades, grupos de interés, organizaciones, grupos participativos, etcétera. Y si bien no propone grandes cambios estructurales, sí puede proponer pequeñas acciones que conduzcan a cambios mayores en el futuro. Entonces, es una propuesta por sostenibilidad. Ahora, por supuesto que hay desventajas, ¿no? A veces hay un cierto conflicto entre planes grandes y ambiciosos urbanos y pequeñas intervenciones que nos pueden valorar un poco la situación. Cuando es una ciudad muy densa y muy compleja, a veces los problemas son demasiado grandes para poder solucionar de esta manera. Se me ocurre el problema del tráfico en la avenida Javier Prado en Lima. No es algo que se pueda solucionar con participación, lamentablemente. Y la que a mí me parece más complicada, cuando la participación funciona muy bien, pero que muy, muy bien, las autoridades se vuelven flojas. Suele pasar. Entonces, en lugar de que la responsabilidad por la ciudad esté en manos de quien debe estar, que son las autoridades municipales, se traslada a manos de los vecinos. Está muy bien que los vecinos participen, pero la participación vecinal no debe eximir a las autoridades de su participación. Entonces, quiero cerrar con este par de preguntas. ¿Cómo integramos participación y co-creación cuando hablamos de planes urbanos de gran escala? Cuando hablamos de ciudades que han sido construidas a través de la participación y la co-creación, pero de una manera no normada y a veces contraria a los planes urbanos. ¿Y cómo integramos a todos los diferentes actores? Y una cita final, ¿no? Que la falta de recursos ya no es una excusa para no actuar. No es que hay que buscar todas las respuestas, ni todos los master plans, ni todas las soluciones, sino que la planificación de una ciudad debe ser un proceso iterativo, debe permitir correcciones y dentro de eso, qué mejor que los propios vecinos para tener una voz y para tener una participación. Y nada, aquí me quedo, no sé si es que tienen por ahí alguna pregunta o algo que quieran hacer, les dejo por ahí algunas referencias por si quieren investigar un poquito más del tema. Excelente, muchas gracias, arquitecta, por la ponencia de hoy. Eh, Queda espacio para las consultas, si las hubieran, pueden escribir en la caja del chat. Yo le quería plantear, y disculpará la insistencia, de ahondar un poco en la última pregunta que colocó en la exposición, que cómo la institución, o sea, qué papel pueden jugar los roles, cómo se pueden mezclar entre las instituciones, el arquitecto, el urbanista,
y le añado un actor más que puede ser la academia, que justamente hoy estamos en un congreso donde reúne mayormente estudiantes. ¿Cómo pueden estos tres actores converger y atender estas iniciativas espontáneas que responden hasta inclusive mejor las necesidades de la ciudad, ¿no? De la ciudad diseñada, supuestamente planificada? Estas iniciativas espontáneas muchas veces responden de mejor manera. Entonces, en esta suerte de urbanismo táctico o de resistencia ciudadana, ¿cómo pueden estos tres actores unir fuerzas para atender esta circunstancia, esta situación? ¿Qué reflexiones hay detrás de eso? Porque quizás no sé si hay una respuesta, pero ¿qué, qué podemos reflexionar sobre eso? Yo- sí, no creo que haya una respuesta, creo que hay muchas maneras, pero sí creo que a nosotros como arquitectos nos faltan ciertas herramientas. O sea, yo no creo que un graduado de arquitectura de donde sea esté necesariamente listo para afrontar o colaborar en un proyecto participativo. ¿Por qué? Porque un proyecto participativo requiere, creo yo, de dos grandes cosas que no enseñamos en las escuelas de arquitectura. No porque no las debamos enseñar, sino porque no nos da la vida, ¿no? Yo creo que eso son parte de una especialización de un posgrado. La primera, recursos humanos. Y no digo recursos humanos en el sentido de esta es mi oficina y este es mi jefe de recursos humanos, mi HR, sino un manejo o una adecuada comprensión del talento humano en toda su complejidad. Eso es una profesión entera, psicología organizacional. Entonces, no pido que la metamos necesariamente en el currículum, pero sí creo que deberíamos ser súper conscientes que como arquitectos no tenemos ese conocimiento y no es algo que cae del cielo, es algo que se aprende. Entonces yo creería que una de las cuestiones es embarcar al equipo a alguien que sí maneje muy bien talento humano, identificación y etcétera. Y la segunda cosa, paradójicamente, los arquitectos no tenemos suficiente formación en gestión de proyectos. Y gestión de proyectos no es solamente manejar tu propio proyecto con tu contratista, sino tiene que ver con, a escalas de este tipo, con la identificación de los diferentes agentes, actores, los protagonistas, los no tan protagonistas, y cómo es que además este proyecto que estamos queriendo gestionar tiene diferentes etapas, tiene diferentes checkpoints, tiene diferentes puntos de inflexión y diferentes coordinaciones. Entonces, yo sí creo que mientras nosotros creamos que podemos hacerlo sin ayuda, estamos muertos. Como arquitectos no tenemos el bagaje necesario y creo que las dos herramientas que podríamos buscar en otras personas que sumamos a la conversación para que nos ayuden, project management, manejo de proyectos y manejo de talento. Entonces, y ahí pueden entrar sociólogos, pueden entrar antropólogos, pueden entrar gestores culturales, ahí, el universo es enorme, ¿no? Pero creo que la primera cosa que tenemos que siempre repetirnos a nosotros mismos como arquitectos o planificadores es que no tenemos por qué saberlo todo, no tenemos todas las respuestas y necesitamos ayudita de gente que es de otra disciplina. Y una vez que estamos con el equipo formado y hablamos con las personas, vamos a descubrir cómo lo que nosotros sí sabemos, que es diseño y planificación, entra a tallar con la conversación establecida, etcétera, etcétera. Yo diría que va por ahí. Excelente. Muy agradecidos, arquitecta, por la ponencia de hoy, por acompañarnos en el Congreso y por la disponibilidad mostrada. Muchas Gracias gracias. por la invitación. Que les vaya súper bien. Excelente. Muy bien, gracias a todos por acompañarnos en esta primera actividad de la jornada de hoy, que ha sido la ponencia. Y poco después vamos, como siempre, a dar unos 10 a 15 minutos de espacio intermedio para luego iniciar con el masterclass en portafolio para arquitectos. Muy bien, muchas gracias. Nos encontramos en breve.